Bueno, vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo están? Buenas tardes. En esta tarde ya más calurosa de primavera es un placer tenerlos con nosotros en la charla Change Adoption para la implementación de la transformación digital. Soy Miriam Gutiérrez, directora de Educación Ejecutiva, y en representación de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad Diego Portales queremos darle la más cordial bienvenida esta tarde. ¿Qué vamos a conversar o qué vamos a abordar? Siempre queremos tener y poner temas que sean atingentes y sobre programas con los cuales nosotros estamos trabajando. Hoy la transformación digital no solo es una cuestión de tecnología, sino también cómo las personas se adaptan y aprovechan estas herramientas para mejorar su trabajo, aumentar la productividad y enriquecer la experiencia de sus clientes en su negocio. Este proceso implica un enfoque integral que requiere de comunicación, liderazgo y capacitación al interior de la organización para que esto permee realmente se pueda llevar a cabo. Nosotros generamos estos espacios de conversación, de reflexión, siempre apalancado a alguno de nuestros programas, y en este caso es al Diplomado en Gestión Estratégica de la Transformación Digital. Quiero presentarles a ustedes al director del programa, el profesor Juan Leiva, el cual cuenta con un magíster en Tecnologías de la Información. Cuenta con un magíster en Product Management de la Universidad de Barcelona y un máster en logística también de la Universidad de Barcelona, además de ser un consultor académico y cuenta con una vasta experiencia. Entonces, Juan, bienvenido nuevamente. Estás en tu casa y te dejo a cargo de la charla. Ok. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias a todos los que están participando. Mi nombre es Juan Leiva, soy el director académico de este diplomado de gestión de la transformación digital, que está en curso y estamos preparando el diplomado para el próximo año. Y dentro del marco de este diplomado que comienza en abril del 2025, hemos invitado por un lado, a Mary Ávila, que es la autora de un libro que ella nos va a presentar. Ella es una autora reconocida en la TAM en temas de Change Adoption, nos va a explicar esa metodología. Y está con nosotros también Gustavo Canepa, también profesor del diplomado para todo lo que es transformación digital. Así que, sin más preámbulos, dejo con usted a Mary. Mary, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo Cuéntanos un están? poquito, ¿Qué ¿nos tal? puedes Mucho. comentar acerca de tu libro que acabas de lanzar, que tiene que ver muy relacionado con todo lo que es transformación? Sí, bueno, el libro salió este año, a principio de año, lo vengo gestando hace como 4 años atrás, juntando documentación y ideas. Hace 25 años que me dedico a transformar empresas desde el rol de procesos, sistemas y después change management. Y en mis últimas experiencias de los últimos 3 4 años, identifiqué la falta de medir en todos los procesos de cambio el antes y el después y la gestión en el medio entonces surgió Change Adoption con el objetivo de medir a través de los KPIs todo lo que sucede en una transformación, en este caso digital o en una transformación organizacional. Entonces, el libro tiene una metodología que creé. La metodología se llama HEX, Holistic Experimental Adoption Change, sustentable. Y la parte sustentable habla un poco más de no llegar solo con el proyecto hasta la implementación de la tecnología, sino una mirada un poco más amplia, donde se extiende de 3 a 6 meses los proyectos, dándole forma a que todas las métricas que se generaron durante el proyecto tengan un seguimiento durante esos 3 a 6 meses. Durante la vida de los proyectos vemos que Change Management no se hacía cargo de la mirada de impactos organizacionales y con Change Adoption lo que estamos haciendo es incorporar el impacto, poder medirlo y clasificarlo para poder mitigarlo. De acá surgieron otros programas y otras actividades más que estoy haciendo en distintas organizaciones y distintas empresas. Y para mí es un honor estar acá compartiendo con ustedes y ser parte de tu equipo, Juan, en este diplomado. Gracias, gracias, Mary, por la presentación. Oye, una pregunta que nos surge, que esto lo habíamos visto cuando empezamos a leer el libro, la distinción que haces entre Change Management y Change Adoption.
¿Puedes profundizar un poco más? Sí. Bueno, Change Management, todos lo pensamos como comunicación, capacitación y gobierno, pero hoy Change Adoption amplía un poco más esta mirada con métrica, con impacto organizacional, el end-to-end en una mirada integral y con emociones como el centro de todo el proceso, donde la persona está en el centro del cambio y es la persona a través de la gestión de las emociones la que podemos lograr que sea nuestro agente de cambio en sí para la transformación. Una vez que las personas comprenden y adquieren el cambio desde su propio lugar, lo pueden llevar a cabo en la organización. Si no es así, es como muy difícil empujar. Y también las personas lo que estamos logrando es que, aplicando Change Adoption, es que el talento no se nos vaya de las organizaciones en los procesos de cambio en sí. Entonces, estos son los puntos, digamos, más claves que diferencian Change Management de Change Adoption. Por eso, a partir de ahora, más allá nos van a seguir diciendo gestión del cambio, pero la mirada es mucho más grande. Y la métrica principal que creé a través de una referencia y un ciclo de vida es la de medir el engagement en los proyectos a través de toda la metodología HEX. Oye, tú hablaste de las emociones. Y Sí. uno con más de 30 años en esto de procesos de gestión del cambio, transformaciones organizacionales, donde al comienzo hablaba de la tecnología, donde hoy día al parecer las tecnologías digitales es un cambio digital, pero no es lo más importante, tiene que ver con las personas. ¿Cómo logras enganchar las emociones, la emocionalidad en los proyectos estos que son transversales, con tu metodología? Mira, yo me había peleado mucho con las emociones en los proyectos de cambio hasta hace como 5 años que me iluminé, algo me pasó y hice coaching en Newfield Network, soy máster en coaching y ahí me di cuenta todo lo que me sirvió para mí como líder en las organizaciones y todo lo que le sirvió a mi equipo tener acompañamiento del coaching. Entonces, a través del coaching es que canalizamos las emociones, le ponemos palabras y nos animamos a ver qué nos está pasando en un proceso de cambio organizacional. Muchas veces me ha costado mostrarle a las personas todas las ventajas que le puede traer los cambios, como desarrollo de su propia carrera, incorporar más conocimiento, un salto en su carrera profesional o salir de la organización donde está e irse a otro lugar y ya llevarse el conocimiento de haber vivido una transformación. Entonces, todo esto es como que hace a un paquete que trae las emociones y que se capitalizan dentro de el método HEX, por eso lo estoy incorporando. Sería coaching en emociones. Oye, coaching en emociones. ¿Y cómo Exacto. incorporas la otra herramienta que es el mentoring en la metodología? Y eso ya es más a través de la experiencia en implementaciones de todo tipo que vengo arrastrando. Yo creo que al otro día me preguntaron cuántos proyectos había hecho y yo creo que tengo más de 5.000 horas de proyectos. Si fuese un PMO sería fácil porque sería algo necesario para certificar, pero con el rol de Change Management no se mide tan así. Entonces es como, y 5.000 horas de proyectos creo que hacen lugar a que se pueda acomodar bien la emoción en las personas porque las personas principalmente para generar el engagement necesitan confiar en el líder que está gestando el cambio. Entonces, a través de la confianza, y ya la confianza es una emoción, un estado de ánimo. Y es algo que sorprende cuando yo digo, ¿cómo estamos de confianza? Entonces entro en las organizaciones y ya hago, ¿cómo estamos cuál es el termómetro? Sería como el semáforo de la confianza. Y sorprende muchas veces esa pregunta en las organizaciones y además de sorprender, no hay planes para sostener la confianza en los equipos y en los cambios. Y las organizaciones invierten tanto en tecnología para poder implementar que es una pena
que en el medio se pierdan los recursos, no tengamos la gente que necesitamos o no se logre la sustentabilidad de la implementación. Perfecto, gracias. Oye, tengo una pregunta, no sé, ahí Gustavo me podrá ayudar, pero esta es una pregunta un poco complicada porque tiene que ver con las capacidades o los roles que tiene que asumir un líder. Entonces, hoy Mm, día se entregan ciertas herramientas a los líderes, como por ejemplo la certificación PMP, el Project Management Institute, ¿no es cierto? Una certificación más técnica. ¿Qué opinas de eso? ¿Hay alguna posibilidad de certificar en habilidades más blandas, más sí. adaptativas, que complementen estas funciones más técnicas en un proyecto de transformación digital, por ejemplo? Y yo creo que por eso estamos incorporando este capítulo en el diplomado. El diplomado va a traer toda la mirada técnica, que será con Gustavo y contigo, Juan, pero la parte de change adoption va a traer una mirada como más soft de todo lo que se verá técnico. Eh, y más adelante podremos llevar a la universidad el programa de Change Adoption, ¿por qué no? De punta a punta, incorporándolos a ustedes al revés. Eh, a mí lo que me ha pasado en los proyectos es que me funciona un montón trabajar con coaches, como que suele ser más fácil. eh, Porque es muy difícil para las personas en las organizaciones ser 100% auténticos. Y creo que la autenticidad de las personas hace al líder. Que el líder diga y haga o sea, que haga lo que dice y que sostenga su palabra, más allá de lo que pueda pasarle, es parte del compromiso que hoy todas las generaciones de los millennials, los centennials, hasta nosotros mismos que somos generación X, lo necesitamos. Entonces, todos miramos a nuestro líder y lo que más evaluamos es la autenticidad de las personas. Entonces, creo que desde ahí hablamos de liderazgo, desde cuán auténtico es ese líder que nos quiere llevar a ese otro nivel y a ese otro cambio. Perfecto, gracias. Gustavo, no sé si quieres aportar por el lado de armar, cuando uno está armando un Sí, programa, ¿no es cierto? Piensa en un mm, roadmap, ¿no es cierto? De cómo voy avanzando paso a paso. No sé si quieres explayarte en ese tema. sí, y súper interesante lo que plantea Mary, porque eh, hoy día, afortunadamente, esto del change management y ahora change adoption, las organizaciones lo están incorporando. ¿Ah? Los líderes se están dando cuenta que parece que esto que veníamos hablando hace algunos años, parece que es de verdad. ¿Ah? Y estamos dejando solamente las sesiones de abrazo, ¿cierto? Sin embargo, sin embargo, todavía hay mucha gente que se enfoca demasiado, y yo lo he ido aprendiendo, debo reconocerlo que lo he ido aprendiendo, que uno se enfocaba en mis inicios, uno se enfocaba fundamentalmente en lo técnico, en las herramientas técnicas, y esto de las personas, no, yo no lo entendía mucho y lo dejaba un poco de lado, hasta que te das cuenta que en realidad el gran tope en las organizaciones y lo más complejo es gestionar personas y Mm, sobre todo en proyectos de transformación, porque implica transformar a las personas, implica transformar en la Hábitos, forma en cómo punto, ¿no es cierto? trabajamos, Claro. hábitos, em, y se mm. conecta muy bien con lo que planteas tú del tema de las emociones. Y aquí, te ha tocado a ti, de alguna manera, convencer a los líderes que salgan de esta caja técnica y empiecen a mirar a las personas como personas y no como recursos? ¿Ya? Yo creo que la ventaja que tengo es que soy contadora Ah, y que también soy números, o sea que, sí, po. con lo cual no voy con lo sublime de lo soft. Mm, Y es muy interesante cuando vos le pones números a lo soft. eso es Y muy cuando le importante. pones números a lo soft, es como un Sí, salto cuántico de las personas porque dicen, ah, el engagement es un 20%, nos falta hacer un montón de acciones para llegar a lo que ese queremos es muy- lograr. mm, Y en KPIs, ¿cierto? los KPIs, entonces, al margen de esa métrica, es cuando encima son muchos países que están, ejemplo, 10 países medidos de la misma manera, y qué acciones, porque
con Change Management y con las implementaciones lo que se hacía era como algo estándar, pero la cultura tiene un mindset que hay que mirarlo. Que Para es mí la distinto cultura, país a país, por ejemplo. Además, exacto, y la cultura para mí no cambia, se transforma. Entonces, el se transforma tiene que ver con cómo se transforma con los valores. ¿Qué valores tiene esa cultura? ¿Cuál es el mindset que queremos mejorar? ¿Qué habilidades de esa cultura queremos explotar? Y ese es un paraguas gigante de las habilidades, de los comportamientos, de las actitudes, de un montón de cosas de las personas que si lo vemos desde ese cambio de mindset, es mucho más fácil llevar a cabo. Pero como todo esto no se veía antes en las Mm, implementaciones, yo vengo de implementar en petroleras 2 años SAP. mm, Y era todo duro, o sea, claro, era con suerte lograr motivar a los equipos porque hacíamos actividades de recursos humanos, pero no salíamos de ahí, claro. ¿sí? Después las métricas nos daban mal porque no había manera de darle como más empowerment a lo que las personas querían. Y ni hablar cuando el talento se nos iba, porque habíamos hecho gentes de cambio, pero se terminaban yendo porque no compraban el cambio en sí. Y después está claro, las empresas necesitan mostrar compensaciones, beneficios y formas de sostener los equipos que son más valiosos. No es lo mismo perder una persona que recién entró a la organización hace un año que una persona que hace 10 años y tiene toda la gestión del conocimiento en su cabeza, todos los procesos de contingencia en sus manos y que el equipo o el proyecto lo necesita para transferir ese conocimiento. Por Entonces ya eso, Juan, es un doble clic un poco ah, en muchos lugares, pero todos esos lugares es antes sistémico, no se holístico, veían por eso, tanto, claro. es claro. sistémico, Claro, no eran tan es claros. sistémico. Y si eran claros, quizás no eran tan claros del CEO de la compañía Mm, o del CFO o de las personas que contrataban el cambio. Hoy ya son parte de su setup, mm. porque sostener el talento y ampliar la gestión del conocimiento es uno de los objetivos más grandes que tienen los CEOs, además del liderazgo auténtico. Por eso, a propósito de lo que dice Mary, en un roadmap, el cambio o la gestión del cambio o el change adoption tiene que estar inserto Sí, en la esencia del proyecto. No es un libro más de la planilla Excel. Tiene que estar no. inserto con actividades concretas. Es Van de transversal. la mano. Antiguamente, Y muchas veces he visto en muy pocas empresas, muy evolucionadas, que el, el timeline del proyecto se arma en base a change adoption. Y de sí, ahí se bajan las actividades técnicas. ¿Por qué? Porque no sí, hay manera de que si no tenés claro el impacto organizacional, ir a lo técnico. Es como que mm, se construye a la par, se hace en conjunto los primeros 3 meses de proyecto. Sí. Oye, se me viene a la mente algo que uno de los principios clásicos de transformación, que hoy día le llamamos transformación digital, es, por ejemplo, la implantación de un sistema de gestión empresarial, un ERP. Me acuerdo de los primeros que me tocó hacer por allá hace más de 30 años, eran netamente técnicos. Nosotros uno lo Sí, implantaba y la gente tenía que hacer ciertos roles. Hoy día, con los cambios que hay con esta nueva revolución industrial, todas las herramientas que está usando los ERP están en la nube, ¿no es cierto? Son digitales. Entonces, hay una componente digital, pero están más interrelacionados todas las áreas. Por lo tanto, esto que tú hablabas de la mirada sistémica u holística es muy importante para gestionar proyectos de esa naturaleza, que son transversales en la columna vertebral de una compañía, la implantación de un ERP. Que hoy día, claro, uno lo ve como un proyecto de transformación digital, pero con componentes muy importantes que son la gestión de las personas, los procesos, el cambio de mentalidad para poder absorber esta gestión o adopción del cambio. sí. Y el coaching en emociones como algo cross que sostenga constantemente el estado de ánimo del proyecto. Ya no se habla de clima organizacional, hablamos del estado de ánimo del proyecto porque puede ir variando mm, dependiendo las fases del proyecto que son muy Claro, conocidas por la PMO, PMI y que son los que lideran técnicamente el proyecto, pero ir con
métrica de engagement detrás del coaching de emociones para mí es uno de los secretos que estoy revelando acá de mi libro, pero garantizan el éxito en los proyectos, en las implementaciones. Claro, porque una mirada que yo leí en el libro es que se le empieza a dar una mirada más estratégica a la PMO, que es una PMO como una IMO de Innovation, pero también con gestión del cambio, o sea, no es tan técnica, tiene Exacto. una responsabilidad distinta. Amplía. Y de hecho, en la formación y la certificación de PMO o PMI, hay mucho de change management, porque hay mapeo de stakeholders, hay mirada de impactos, pero no con esta profundidad que lleva hacia las personas, sino con el checklist de hacer. Perfecto. Bien. Gustavo, ¿algo más de la experiencia que te ha tocado vivir a ti como la mirada, como tu expertise de la mejora continua, de la excelencia operacional para ayudar proyectos de transformación Fíjate que es digital? que me quedé pegado con un concepto súper interesante. Yo lo planteo de otra manera en los proyectos, pero Mary habló de la honestidad, de la confianza, De la de la confianza honestidad. y el ser auténtico. Y de la Autenticidad. autenticidad, perdón. Y yo le agregué la honestidad. Fíjate que cuando yo hablo del liderazgo, yo les planteo que uno tiene que, hablemos del liderazgo real. ¿Cómo es el liderazgo real? Cuando uno se enfrenta a distintos tipos de liderazgo y el transformacional y el no, hay que ser líderes reales. ¿Ah? Y eso tiene que ver con la autenticidad. Eso tiene que Auténtico, ver con auténtico y honesto. ¿Ah? Que lo que decimos sea lo mismo que lo que hagamos. Lo peor que nos puede pasar es que digamos una cosa y hagamos otra. Mm. correcto. Sí, Y y ahí eso debe perdemos estar muy equipos, alineado. perdemos la credibilidad y el equipo. Es, exacto. Definitiva. Exacto. Y tanto esfuerzo quizás como externo, uno, si no estás en la línea haciendo el cambio, como externo, tanto esfuerzo para llevar adelante un proyecto que se cae fíjate que con qué poquito se puede caer. Bien. Así es. La confianza es tan difícil construirla y tan fácil destruirla en una organización. Y eso hay que Y la cuidarlo confianza como... como estado de ánimo también es Exacto. un... Yo me quedo con algo que tú decías, Mary, respecto a medir ciertas actividades que muchas veces cuesta medirlas, las que son más soft. Y eso es un éxito en los proyectos si uno logra medir, cuantificar, por ejemplo, el engagement, por ejemplo, la adopción de ciertos procesos. Si eso uno lo puede medir, lo puede mejorar, ¿no es cierto? En las Sí, claro, es distintas que es etapas la del única proyecto. manera. Exacto. Y medirlo constantemente dentro de todas las fases del proyecto y no al inicio y al fin. Sí. Porque al inicio y al fin ya perdí la oportunidad de mejorar. De hacer cambios, exacto. Y eso es lo que yo te preguntaba, Gustavo, acerca de la mejora continua que uno puede ir implementando en los proyectos con Mm. esta mirada de la metodología. Sí, y ahí una pregunta que surge, yo me imagino que va a depender también de la extensión del proyecto, pero ¿cada cuánto es recomendable ir tomando esa medición? ¿Una vez al mes, cada 2 meses? Em, se toma Todo en depende función de... del alcance del proyecto, de la cantidad de impactados en el proyecto Mm, y el alcance con respecto, no es lo mismo implementar un ERP, que tengo todas las áreas involucradas, que implementar en recursos humanos SuccessFactors, exacto. o sea, o una tecnología específica de recursos humanos, que si bien afecto a recursos humanos, también tengo a toda la compañía, algunos roles involucrados también. Como no es lo mismo que implementar un CRM. Entonces, dependiendo de todo, de estos tipos de alcance, eh, el, como el timeline de Change Adoption se debería adaptar al timeline del proyecto, las cosas se unen, y entonces ahí podría surgir que la métrica es tomada una vez por mes, que sería lo ideal para mí, o en cada hito de Mm, proyecto. eh, Hito de proyecto estoy diciendo, se cerró la prueba, mm, se documentaron los impactos, arrancamos con un kickoff, pero tenemos que sacar un newsletter, ahí tendríamos que medir también, pero entonces como hay todas actividades planeadas, podemos llevarlo de un punto al otro con un proyecto de un año, hacer 6 mediciones. Entonces es algo lógico, porque vos pudiste en el medio, cada 2 meses, hacer ajustes. Perfecto. Oye,
algo que te ha pasado, por lo que me comentabas, tus proyectos con esta empresa multinacional en distintos países, ¿cómo lo has manejado? Lo que es dos variables importantes en la gestión de proyectos con las personas. Uno, lo que es el reconocimiento y el feedback. ¿Lo abordas tú eso con la metodología? El feedback que hay que darle a la gente en las distintas etapas del proyecto o el reconocimiento para algún logro durante el proyecto. Yo creo que el feedback es fundamental para salir de la hostilidad. Muchas veces se entiende el cambio como algo ya definido, que no hay vuelta atrás. Sin embargo, cuando empezamos a vivir el proyecto y armamos las estrategias y los planes, nos damos cuenta que el hablar con las personas para contarles sobre estos proyectos y sobre estas estrategias y sobre estos planes hacen que se sientan parte de algo, o sea, que sean parte. Y ser parte ya no depende de feedback nada más. Ser parte significa opinar y agregar valor. Entonces, cambio el dar feedback por agregar valor al proyecto. Entonces, ya el feedback me parece que ha quedado como un poco obsoleto porque un líder que tiene a cargo un equipo de personas, si trabaja codo a codo con esas personas, todo el tiempo le está dando feedback. Entonces, el desarrollo, el crecimiento, el cómo depende mucho del día a día de ese líder y la dedicación. Yo creo que he visto muchas personas empoderadas en distintos equipos porque su líder es grandioso y los acompaña a gestar los cambios. Y también porque hay líderes que no necesitan tener la primera línea, estar en la primera línea, dejan que su equipo se posicione en la primera línea y desde atrás sostiene. Y esa Ese es es el una... liderazgo nuevo, ¿no? Poner Sí, desde atrás, ayudar a direccionar lo que va Pero, sucediendo y ser el consultado, el referente, el que guía sin, o sea, el líder busca, es el que guía el camino, el que encuentra el camino. Entonces, sin estar adelante, luciéndose, dejando que los demás se claro. luzcan, porque también eso logra la confianza. correcto. Pero eso es porque él conscientemente ha sabido formar a su equipo, ha sabido empoderarlos, Para que ha eso sabido ocurra. entrenar para que eso ocurra. Y por lo Correcto. tanto es un trabajo del líder bien, bien a conciencia que tiene que hacerlo, y eso no se da por naturalidad. Exacto. Es parte de la formación del líder, ¿no es cierto? Que tiene que administrar y gestionar estos nuevos entornos en los que estamos envueltos, ¿no es cierto? Que cada vez son más complejos estos entornos, entonces muchas variables internas, pero muchas externas que afectan el Exacto. desempeño de los proyectos. No, y que a través de la gestión de emociones también vemos mucho el ego. Cómo, y la gestión y el coaching de emociones es cómo golpea el ego de cada persona que el empoderamiento de su equipo. Si le suma o le resta. Si le resta, no va a ser posible. Si le suma y lo ve como algo positivo, todo el tiempo voy a estar desarrollando gente para que se empodere. Fíjate que yo por el tema de mejora continua he estudiado mucho el sistema de producción de Toyota y hay un concepto en Japón que es bien interesante, que lleva muchos años y que aquí recién lo estamos descubriendo. Nosotros aquí en Occidente, digamos, hablamos de la mano de obra. Utilizamos muy comúnmente ese concepto para referirnos a la gente que hace, pero en Japón se habla de la mente de obra. No Mm, mano de obra, mente de obra. Entonces, ¿cómo somos qué capaces, los líderes? interesante. Es súper potente. ¿Cómo somos capaces de formar mente de obra en nuestras organizaciones? Mucho más allá de las manos, Ujú. sino que aporte completo desde acá. El ejecutar es lo Es una menos. tarea, ¿no es cierto? Pero hay que pensarla, diseñarla para después ejecutarla. Exacto. Mejorar, aportar el desarrollo de personas, el empoderamiento, el engagement, etcétera, etcétera. Sobre todo con estos proyectos de transformación digital donde uno tiene que tener una estrategia clara de cómo va a abordar esta transformación digital. Y desde ahí hacia abajo hacer la bajada. Y conocer las competencias de tu gente.
de tus equipos. Porque A mí me tú pasa quieres mucho que desarrollar. cuando llego a las organizaciones a hacer con el rol de cambio, hago tres preguntas. Que está el equipo implementador y le digo, ¿cuál es la estrategia de implementación? Muchas O, veces escucho cri, 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 cri. o muchas distintas, o nadie sabe, ¿no es cierto? O nadie sabe. Dos, ¿cuántos son los impactados en el proyecto? Sí, ¿Cuánta gente hay que llegar con gestión de adoption o con el change adoption? ¿A cuánta gente? No es voy lo a mismo impactar, pues, claro. 100, exacto, no es lo mismo 100 que 8.000, porque voy a tener muchas más actividades que realizar en el plan y una estrategia distinta. Y la tercera es, ¿quiénes son sus talentos? Hago estas tres preguntas cuando llego. Y lamentablemente el 70% de las preguntas no lo saben. No hay respuesta del lado del cliente o del lado de las empresas. Y cuando las saben, me parece genial, porque ahí hago doble clic en todas las preguntas. Arranquemos con el detalle. Y en el detalle me doy cuenta que hay que construir la respuesta. Hay que revisar. Eh, Yo creo que hoy estamos en un mundo con una innovación gigante en tecnología y en todo lo que todas las empresas quieren, 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 y a la vez no estamos preparados Inmediatez, para además eso. todo inmediato, es un tema. Todo ya inmediato, todo Claro. Instagram, todo, todo el celular, eh, y con la AI ni hablar, o sea, porque tengo un asistente en el celular que me responde absolutamente todo. Entonces, yo creo que tenemos que lograr humanizar las implementaciones. Si humanizamos las implementaciones, podemos lograr un cambio o quiebres reales en las organizaciones, quiebres de conceptuales orientadas al coaching. O sea, un quiebre emocional hace que la cosa realmente suceda. Si no tenemos quiebres emocionales, no hay manera de que el cambio sea posible. Y una de las herramientas importantes que deberíamos retomar para estos procesos de cambio es el espacio de las conversaciones. Sí, sí. Ojalá las conversaciones face to face para poder realizar, analizar y diseñar estrategias para dar esta propuesta de valor que hablas tú, pero dejar el espacio de las conversaciones y volver a cómo se hacía antes, Sucedan, ¿no es cierto? sucedan y ocurran. Claro, y el lugar a preguntar también, porque muchas personas no preguntan por miedo a quedar como tontas o quedar mal. Y hay que preguntar para ver si todos estamos hablando de lo mismo. Oye, a Porque sí. propósito de eso, una pequeña anécdota, a propósito de las conversaciones y volver a eso como herramienta. Yo hace un par de años instalé, no sé si se acuerdan, Mary seguramente no, pero en el Happening con en la oficina, cuando llegaba Canitró y le pedía los 5 minutos de confianza. Eso yo lo instalé como herramienta en los proyectos. Y cuando me ha tocado gente un poco difícil, les pido esos 5 minutos. Y me tocó en una oportunidad que gracias a esos 5 minutos, esta persona que estaba haciendo una resistencia al cambio, oye, se le estaba dando coaching, se le estaba dando apoyo y la persona no quería cambiar, no quería cambiar. Y un día lo agarré, lo agarré en el estacionamiento de la compañía y le digo, oye, Víctor, ¿me dais 5 minutos de confianza? Sí. Y ahí le mandé un par de preguntas. Le dije, oye, ¿qué pasa? Y gracias a esos 5 minutos, él me dijo, ¿sabes qué? No quiero seguir en la compañía. Y llevábamos 8 meses, el gerente no lo quería soltar porque decía, no, si va a cambiar, va a cambiar. Y producto de esos 8 meses, lo resumimos en esa conversación. Y gracias a esa conversa, yo le transmití al gerente, le dije, ¿sabes qué? No quiere seguir, no quiere, no quiere, no quiere. Y se generó la salida adecuadamente de esta persona. Y esas conversas son muy relevantes, son muy importantes. Son una tremenda herramienta bien dirigidas, bien aplicadas. Sobre todo para las conversaciones difíciles, ¿no es cierto? Que hay que Exacto. diseñarlas y prepararlas para poderlas abordar estructuradamente. Nosotros en el método HEX metemos un plan de coaching en emociones uno a uno donde se habla con todos los líderes que tienen que bajar el cambio
y generar equipos para el cambio. Y funcionan porque si el líder está convencido, es más fácil que lo inunden de preguntas. Ahora, si el líder no está convencido, es vacía la respuesta. No encuentran, el equipo no encuentra dónde preguntar. Entonces, ahí empieza el ruido y empiezan los conflictos. Atajar eso es un esfuerzo gigante, ¿eh? No es sencillo y muchas veces me imagino, Gustavo, que teníamos que clonarte en los, en los proyectos, pero no es fácil, pero es mostrarlo desde ese lugar. Yo creo que hoy las empresas están más abiertas a escuchar esto, porque ya sufrieron implementaciones malas, ya sufrieron eh, pérdidas Se han dado económicas y cuenta. pérdidas de equipos y ya están curados de espanto, digamos. Sí. Pero, ¿cómo encaminar para que sea lo más productivo de acá en adelante la gestión de los proyectos y la implementación de cambios? Es lo que necesitamos tener como base y hacer un piso seguro para todos. ¿Hay una pregunta? Sí, bien. Miriam, comenzaron a aparecer las preguntas. Sí. Y mira, ayer aparte, porque ustedes están en la práctica, eso es, es lo bueno de nuestros programas, de nuestros diplomados, que cada uno de ustedes además tiene una trayectoria impresionante en diferentes ámbitos. Entonces, mira, lo que dice, lo que nos preguntan, es cómo cambiar el mindset cuando la organización es tradicional y por otra parte, la dualidad de mando genera resistencia para esta transformación. ¿Qué es lo que vemos? Trabajamos con personas, la tecnología va a pasos agigantados, pero ¿cómo logramos eso? ¿Cómo logramos, de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen? Y yo no sé los muchachos, pero con mucho esfuerzo, con mucho trabajo detrás, a ver, salir de cambiar un mindset tradicional depende mucho de qué valores tenga ese mindset. Porque seguramente se pueden rescatar de 10 valores 5, ¿sí? Y potenciar. Y los otros, sí, transformarlos o traer nuevos valores. Desde ese lugar, eso me pasó el año pasado. Acompañé a una organización en un cambio de mindset cultural. eh, Hicimos un team building de los 4 acuerdos toltecas, donde Muy buenos eh, los cuatro acuerdos. Menciónalos, porque eso Los es cuatro importante. acuerdos, Los muy cuatro, buenos. sí, sí, los muy bueno. 4 acuerdos de Miguel Ruiz. Sí. Eh, y quedaron fascinados porque salió todo lo que tenía que ver con los 4 acuerdos, que era ser impecable con las palabras, no suponer, eh, no tomarse nada personal y, por último, dar lo mejor de uno. Entonces, sobre todo esto, lo que sucedió es que levantamos un MIA como rescate, mantener, incorporar y abandonar. Y hubo muchos de los valores que había que potenciar, otros valores que no sabían ni que tenían y que había que retomarlos, ¿sí? Y otros que había que abandonar. Pero no es un cambio de salimos de una película y entramos a otra. Es la misma película, la segunda edición, la segunda parte de esa película. Entonces, con esos valores se logra, y cuando las personas toman conciencia de que todo esto está sucediendo y que todo lo que se hace es para ellos también, ahí se ve la posibilidad, porque uno lo incorpora como algo positivo. Hasta incluso lo toma como algo, como una compensación de la organización que está mirando desde ese lugar cómo cambiar el mindset. Y las generaciones nos traen un montón de cambios, ¿eh? O sea, interactuar con gente de otras generaciones es como muy poderoso porque eh, agregan valor, un valor enorme, la diversidad es genial, la diversidad de género también es mucho más abierta hoy y, y intercambiar estos grupos que no sean tan tradicionales y tan lineales, hoy hace a productos y a resultados distintos pero mejores. Y nos tenemos que acostumbrar porque en definitiva van a ser los que van a liderar las empresas
la generación Z y los millennials van a liderar las organizaciones en los próximos 20 años. Si no estamos con ellos y no les enseñamos también cómo y nuestras experiencias desde nuestra mirada y lo que vivimos y que nos pasó, lo importante es que la generación X también está como agarrando un poco todo de todo, ¿no? Porque somos los que no somos ni baby boomers ni somos millennials. Entonces estamos parados en un lugar donde tuvimos que sobreadaptarnos a todo de una manera, y es excelente cómo los millennials se identifican con nosotros en algunas cosas y en otras no. Pero ahí nosotros tenemos que ser amplios para identificarnos con los millennials. En qué nos hubiese gustado ser, aprender un poco más de ellos. Por ejemplo, eh, yo tengo creo que es un tema más de compromiso en algunas tareas y actividades, que cuando vos le mostrás el valor a la persona de por qué el compromiso lo necesitas canalizar por ahí, es mucho más sencillo que se logre la actividad. Eh, pero bueno, no sé si Sí, respondí la pregunta. gestión de compromiso, sí. Mira, y yo quiero enfocarme Perdón, perdón, Juan, solamente para aportar, y quiere decir entonces que a través rescatamos valores, pero también con un liderazgo adecuado al día de hoy, porque eso es lo que yo creo que Exacto. también en exacto. organizaciones tradicionales nos enfrentamos a liderazgos que hoy están un poco más cerrados y de alguna manera no sé si a través en este caso, la academia, a través de poder concientizar, pero esto tiene que ir cambiando porque es la única forma, las organizaciones ya han ido cambiando que es la única forma de permearlo al interior. Ah, Mire, dice muchas gracias, Mauricio que muchas Mauricio. gracias. Sí. Sí. Oye, y yo quiero enfocarme en lo que decía Miriam, complementando lo de Mary, que uno tiene la tendencia a abordar los proyectos de una mirada técnica, armar una carta GAN, hablar palabras complicadas, los key players, etcétera, ¿no es cierto?, que van a conformar los equipos. Yo creo que con la experiencia que hemos adquirido acá, los que estamos con todas estas canas y sin pelo, es que hay que darle un foco también a armar los equipos en forma paralela a una carta GAN. O sea, uno parte formando primero el grupo de trabajo, luego va formando un equipo, luego un equipo cohesionado, luego un equipo cohesionado, ¿no es cierto?, de alto desempeño, porque va a ser el que va a estar más estresado con cumplir esta carta GAN de un montón de actividades técnicas, ¿no es cierto?, actividades y tareas que tiene que ir realizando. Por lo tanto, mientras más cohesionado, mientras más afiatado, más diverso, ¿no es cierto?, eso lo enriquece más, como decía Mary. Yo tengo que armar en paralelo a como estoy armando el proyecto, armar el equipo, que me haga Claro. acompañar a lo mejor un año, 2 años en un proyecto de alto estrés intensivo, que es como son estos proyectos actuales de transformación digital. Sí, y también ser flexible, creo que ahí la posibilidad del líder de ser flexible en el cambio también, porque, y en adaptarse a los tiempos del equipo, porque hay personas que por X motivo no podrán estar presentes 100%, pero que el 50% agrega un valor del 100%. Entonces, Claro. darle el espacio a esas personas creo que es, hoy es enorme la posibilidad, porque podemos trabajar todos virtual, porque podemos trabajar híbrido, porque podemos trabajar algunos presencial, o sea, como todo eso logra un equilibrio, ¿sí? Dijiste algo súper Eh, importante, Mary, porque es cómo generas valor, que eso se debe hoy, yo creo, poner en la mesa. exacto. Cada uno de nosotros es capaz de generar valor en una organización, en un proyecto, en una transformación. Y eso, lo que comentaba Juan también, es a lo que tenemos que ir avanzando. Es El ese trabajo cambio de por mindset. objetivo y con valor. Claro. Con grupos cohesionados, ¿no es cierto?, de alto desempeño que cumplan esos objetivos. Mm, exacto. Ok. Sí. Incluso con proyectos donde son múltiples países, todos estamos virtual. Fíjate, Claro. a propósito de lo que decía Miriam, del liderazgo, y ese liderazgo tiene que ser capaz de generar estos equipos de alto desempeño. No, difícilmente podremos generar un cambio de mindset en una organización si el líder tiene el mindset tradicional. Mm, No va a resultar, no va a resultar. Entonces, la toma de conciencia de ese líder, de que él tiene que cambiar primero para cambiar a su organización, sí, y eh, desde eh, antes, sí, pero el es tema es desde que antes. eso hay que tenerlo claro antes de que inicie el proyecto. Absolutamente.
Si no, absolutamente. es como que quedamos cortos, porque ya entonces no va a suceder. Mm. Pasa a veces que uno se encuentra con Sí, líderes que tienen una mirada distinta a lo que el cambio trae y sabemos que no va a suceder el cambio. sí. Lo más Por honesto mucho en que... mi caso es retirarme de esos eh, proyectos. absolutamente. A mí me pasó un par de veces donde tú ya hablando con el gerente que te estaba contratando, uno dice, no, esto no va a resultar. No, muchas Exacto, gracias. Mejor que no. sí. Y cuidar el cortisol de las personas, que no les suba el cortisol. Bien, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, Miriam? Mira, principalmente, ¿cómo, qué mensaje le dejaríamos a la audiencia el día de hoy? Porque yo creo que se ha tocado de una manera muy transparente y muy agradecida a Mary, porque ella está poniendo en la mesa, yo creo que un valor muy importante, la persona. Y sin la persona no vamos a poder hacer los cambios mientras la tecnología avance, aunque avance a paso estratosférico, sin las personas no vamos a poder hacer los cambios y sin entender la cultura de la organización y sin formar los equipos adecuados. Entonces, finalmente, bueno, agradecerle mucho a Mary y a Gustavo, Juan, tú eres de la casa, pero por toda esta intervención, pero sobre todo, exacto, ¿qué mensaje nos dejarían para continuar con este proyecto? ¿Dónde pondríamos estos énfasis? Hay una pregunta larguísima. Sí. Dicen que darle un peso como talón. Mary, si tuviéramos que darle un peso a cada pilar de la transformación y que la suma de ellos fuera 10, ¿cuánto pesaría el pilar personas? 8. Ah, lo que estábamos exactamente. Lo que estamos hablando. Sí. Sí, Entiendo que innovación, tecnología y procesos son claramente importantes y ninguno funciona sin el otro. Se ríe. Ok. exactamente. Es eso, no podemos avanzar si no reconocemos el valor. Y algo también dijo Gustavo en algún minuto, ¿cuáles son las personas adecuadas para formar su equipo? Porque estamos todos de acuerdo que mientras tengamos un equipo diverso, cada uno va a ser diferente y tiene un aporte diferente en cómo piensa, en cómo ejecuta, así, cada quien tiene su fortaleza. ¿Cómo eso lo podemos armar? También ahí hay un desafío enorme. ¿Cómo armas los equipos? Pero Exactamente. también eso surge de la organización, porque vos cuando llegás a la empresa saben quiénes son los influencers, saben quiénes son los agentes de cambio, saben a quién tenemos que ir a empoderar y que sean las personas claves para los proyectos. Sí. Eh, ¿Cuál es ¿Cuál el es? talento que tiene una organización? ¿Cómo cuál es el talento? No, yo creo que fue una reflexión de Sí, a Mauricio. Ah, propósito de lo que decía Miriam, ¿cuáles son las Claro, competencias que tenemos? ¿Cuáles son las...? Ah, claro. claro. correcto. Ah, sí, eso. Perfecto. Eso es súper Te das cuenta importante que identificarlo. finalmente las personas son clave para llevar un proyecto digital. Que digital, ¿no es cierto?, tiene la palabra y las tecnologías, pero quienes ejecutan eso son las personas que tienen que habilitar, desarrollar los procesos, la cultura, el cambio de mentalidad o mindset para poder lograr los objetivos. Ok, Sí, aunque los implementadores vengan con una mirada muy estándar y que todo se puede eh, es que eso, la porque estandarización, así venden el proyecto, no para ir eso, en contra de ellos ni menos, pero así venden los proyectos. Después termina siendo responsabilidad de la organización y de las personas que están en la empresa implementarlo y O, llevarlo a cabo. o quedan inconclusos, quedan a la mitad del camino porque no lo exactamente. cumplieron. Quedan los proyectos abiertos, exacto, o quedan sin la sustentabilidad necesaria para que haya un retorno de esa inversión después. Entonces, ahí es donde también hay que ver los números, cómo los plantean, de qué manera y si es real lo que se está prometiendo. Bien, Miriam, Solamente agradecerles en gracias, nombre de la gracias Facultad Mary. de Administración y Economía esta tarde, a Mary, a Gustavo, por supuesto, Juan, tú lideras el proyecto, eres el impulsor del cambio que estamos haciendo en el diplomado. Entonces, agradecerle a todas las personas que nos acompañaron esta tarde. Y no sé, Juan, ¿tú quieras decir las últimas palabras Sí, de cierre? sí, agradecer a Mary por su tiempo. Ella estuvo de Gracias. visita hace una semana acá, tuvimos la oportunidad de visitar la escuela, la facultad.
Agradecerle a Gustavo, que es parte también del equipo de este nuevo diplomado que vamos a implementar el próximo año. Muy agradecido y muchas gracias a todos los que participaron. Buenas tardes, muchas Buenas gracias. tardes. Muchas Que esté gracias. muy bien. Muchas Gracias. gracias. Saludos, Mary. Chao. Saludos, Saludos, Chao. Mary. Miriam y Juan. Saludos para ustedes.